un funcionario representante del Ejecutivo que está en La Plata, junto al intendente Miguel Ángel Lungui, en lo que concierne, bueno, a tareas netamente de gestión, pero también entiendo, y especulo, y bueno, veremos qué nos responde, a propósito también entiendo de política partidaria o de tener algún también, alguna definición en ese sentido para lo que va a ser, como decíamos, este año netamente también electoral, ¿no? Dentro de lo que hace a la complejidad de la coyuntura. Pero justamente queremos utilizarlo, entre comillas, como una especie de vocero que nos permita saber qué están haciendo allí en la ciudad de Las Diagonales, en la capital bonaerense, en La Plata, justamente el intendente Miguel Ángel Lungui, en este caso con el jefe de gabinete, Julio Lechiribete. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Bueno, gracias por esta comunicación, porque entendemos que tenés muchos compromisos ahí de gestiones y demás. Contanos un poquito los motivos y los objetivos de lo que tiene con este viaje ahí a la capital provincial. Bueno, había como dos planos. Por un lado, una reunión respecto a una deuda que se mantiene con el municipio desde la provincia por el tema de AOMA. Digamos, hay un acuerdo, un convenio donde el municipio y la provincia deben pagar la mitad de los sueldos de los quienes trabajaron en las canteras. Y bueno, durante el 2024 no se ha pagado y ahora tampoco viene el 2025. Y entonces ya se elevó a una deuda de 479 millones de pesos que nosotros venimos reclamando. Inclusive hemos tenido contactos con el gremio, en Tandil estoy hablando, ¿no? Para entendiendo que además eso se paga a precios históricos, que es pasa por medio ambiente, por ambiente, perdón, no por medio ambiente, sino por ambiente, y que es fundamental que en este sentido se haga el pago de lo adeudado, no solamente por el monto, sino también por el tiempo que ya lleva esa demora, que ha venido dándose también en otros periodos de gobierno. Sí, eso por un lado. Te iba a consultar como eso, digo que hace tiempo se lo escucha insistentemente con este reclamo, no han tenido nunca respuestas. No, hemos tenido respuestas, sí. Hemos tenido respuestas, lo que pasa es que siempre las demoras han sido de más de un año. Entonces la acumulación de un año más lo que va del 2025, dado que los sueldos son sueldos medios, pero por encima de la media de los sueldos de un secretario, por encima, generan este tipo de montos, ¿no? Estamos hablando de casi 500 millones de pesos, y la necesidad de que además de cobrarlo por el tema de la mora, también porque se paga a precios históricos y también porque hoy todos sabemos que los municipios tienen muchísimas demandas y que no sobra, ¿no? Que se va administrando como muy rigurosamente. Así que bueno, esperamos y tener respuestas. Hay un expediente a punto de salir y que esperamos que en los próximos 15 días haya una respuesta. Y después también un tema que ya se ha aprobado un crédito para compra de algunas máquinas viales y una máquina para desestructurar o para limpiar lo que son los canales, los canales de agua de Tandil, los acueductos donde desemboca, por ejemplo, lo que es el lago del Fuerte, digamos, ese acueducto del Fuerte. También ahí una desestructurador se llama. La verdad que es un buen avance también lo que hacen las máquinas viales y por las demandas que hay sobre el estado de las calles. Así que esas dos cuestiones básicamente de gestión de gobierno, y después también una reunión que ahí donde el intendente participó también activamente en una mesa de la provincia donde se está resolviendo con los caminos a seguir respecto a la cuestión electoral. Las gestiones que se han hecho por la ciudad yo creo que son las que más les interesan a los vecinos, y algunas cuestiones que nos interesan también a nosotros particularmente porque hay mucha incertidumbre en el plano partidario y electoral, ¿no? Termino o te consulto con respecto a estas cuestiones netamente de gestión, y después si te pregunto por cuestiones netamente políticas partidarias. Entiendo que también estuviste acá con nuestros compañeros hace poquito
tirando algunas definiciones o trazando algunas definiciones en cuanto a la que es la postura política de ustedes, pero en lo que tiene que ver con estos conductos pluviales, de lo cual hay una maquinaria, de que ustedes han accedido a un crédito y están peticionando a la provincia, entiendo que también viene de la mano de esta preocupación que está ocurriendo como fenómeno climatológico, entiendo yo, y que en el territorio bonaerense lamentablemente distritos se han visto muy afectados con las cuestiones de estas intensas lluvias en poco tiempo y que no hay infraestructura que aguante. Entiendo que ha sido también o está siendo preocupación y análisis de parte de ustedes en cuanto a lo que representa para con un potencial fenómeno de esta naturaleza en Tandil. Sí, bueno. Mira, en ese sentido, si bien no se ha hecho público, porque a veces no todas las gestiones que se hacen público, hemos tenido ya reuniones con el Ejército, el área de Defensa Civil, Protección Ciudadana, se va a ir convocando a otras áreas, pero hay un plan de contingencia en una situación de crisis, ya propuesto y articulado con el Ejército. Nosotros hemos tenido sucesivas reuniones con la preocupación que creo que tenemos como gobierno y que también tienen los vecinos, que es una intervención que se daría digamos, si hubiera en un caso un determinado desborde, pero que no es menor porque lo sucedió en Bahía Blanca y esto ha sido sucesivas charlas con el general Proti, y es que además se quedaron sin energía eléctrica y se quedaron sin internet, con lo cual estos temas se han previsto. La base de operaciones fundamentalmente va a estar en protección ciudadana, va a haber algunas antenas móviles que nos van a permitir en todo caso tener en cualquier situación tener conectividad, y por el otro lado 4 puntos de referencia en el caso que fuera necesaria una evacuación, y por el otro lado algunos generadores de energía que nos permitirían trabajar todo lo que fuera urgencia, ¿no? Digo, esto no se ha hecho público porque tampoco tenemos objetivos de generar así como mayor preocupación, pero sí la tiene el gobierno, y digamos, nadie está exento de que tengas una lluvia y te supere, y eso puede hacer en determinados horarios inclusive, y te pase como le ha pasado a otras ciudades, como pasó el otro día incluso en Zárate, donde la articulación se veía con alguna complejidad. Bueno, acá hay un armado previo ya, hay inclusive camiones a disposición, hay algún tipo de kayak, bueno, que el Ejército ha puesto a disposición, y sobre todo la articulación con Defensa Civil, la articulación con bomberos, la articulación con la policía, algunos lugares de como puede ser la Casa del Deporte, y esto que te decía, de tener conectividad y tener energía eléctrica, ¿no? Así que el tema es un tema de preocupación para el gobierno y es un tema de ocupación. No lo hicimos público nunca porque, bueno, en esta línea de tampoco generar una mayor preocupación. Está claro, pero sí me he apuntado, no es tu expertise, ¿no? Obviamente tal vez habría que hablar con la FOSE y demás, pero lo que concierne a infraestructura, también apuntaba mi pregunta, si, bueno, más allá que tal vez en este tipo de fenómenos no hay infraestructura que aguante, pero si cómo está Tandil en ese sentido, si hay una evaluación al respecto. Mirá, nosotros obviamente que tenemos reuniones donde se abordan los temas, incluso la limpieza, y entendemos que hay una sostenibilidad en términos de una lluvia que digamos que la estructura sostiene. Si se dieran, no sé, como pasó el otro día, 400 milímetros en un lapso de 3 o 4 horas, seguramente habría algún tipo de problema. Ahí me gustaría en todo caso, o el arquitecto Lafose o Sebastián Pedro de Obras Sanitarias, que tienen conocimiento riguroso de la cuestión estructural. Claro. Y en este caso la propuesta, bueno, yo creo que hay que se ha profundizado todo lo que es limpieza de boca de tormentas, un mantenimiento preventivo, y creemos que en eso hay una respuesta y una iniciativa también respecto a cualquier fenómeno que se pudiera dar. Ahora, lo que te describía anteriormente tiene mucho que ver con el post,
que suele ser extremadamente complejo y traumático. Vimos como el otro día dos micros de larga distancia se quedaban en la ruta 9 14 horas, y a veces sin conectividad. Me parece que la cuestión que hemos venido trabajando en esto ya estamos hablando de más de 60, 90 días que viene este trabajo, ¿eh? Es post situación, digamos, una situación de desborde. Creemos que la estructura tiene una sostenibilidad. Me gustaría que en eso tuvieras mayor precisión con quienes están en el tema, porque sí, obviamente el gobierno está preocupado y ocupado, y también en esto que decíamos, no es solamente lo que produce un desborde, también es después tener algún tipo de respuestas y estar articulados con otros actores sociales y con otras áreas de la prevención comunitaria y de la seguridad, y con estructuras como la del Ejército, que tiene a disposición no solamente vehículos, sino algunos otros elementos que podrían colaborar. Y sobre todo su experiencia en este tipo de cuestiones, ¿no? Parece que mucho tiene que ver con coordinar. Obviamente que en cualquier situación el intendente sería la figura más visible, quien de alguna manera podría convocar, pero aquellos que tienen experiencia, que tienen conocimiento y que tienen máquinas o herramientas y tienen la posibilidad del abordaje, creo que es muy importante pensarlo en términos de comunidad. Ojalá nunca suceda, ojalá nunca tengamos que acudir, pero si tenemos que acudir, seguramente nos vamos a encontrar con acciones que muchas veces son intangibles, ¿no? Pero que cuando vos las necesitas articuladas y las necesitas con esos actores sociales en una rápida reacción, porque puede haber gente con riesgos, creo que en Tandil se está generando una muy buena propuesta. Hoy la hago pública a través de tu pregunta, no era nuestra mirada, y va a estar concentrada en protección ciudadana en el área de Alejandra Marciel. Gracias por la diferencia. En el caso, por la pregunta que le hicimos, tenía que ver con justamente con lo que tiene con gestiones que hacen a obras que están hablando justamente de materia de infraestructura. Julio, te saco de este tema, vamos a hablar netamente, o te pregunto por la cuestión netamente, como decías, que tenían dos aristas este viaje también, que hace a definiciones que le competen a ustedes en materia política partidaria de cara a lo que va a ser este año electoral. Te he escuchado también acá con nuestros compañeros a la mañana aquí en el Multimedios, teniendo definiciones o ratificando un poco lo que es la postura del propio intendente Lungui y de otros actores también dentro de lo que es el gabinete y de lo que representa el lunguismo aquí en Tandil, con, mi definición es, si no es un poco esa mirada, hasta te diría nostalgiosa, que tienen de sostener la lista 3 y en esto de ir solos en todo caso en cuanto a eventuales alianzas y demás que tenga el radicalismo a nivel provincial para las elecciones que se vienen, y si esto lo van a ratificar igualmente ustedes como idea y como plan o postura que tienen para lo que conciben como el radicalismo. Bueno, yo no considero que sea una cuestión de nostalgia, ¿sabes? A ver, primero el radicalismo, yo creo que los acuerdos y las alianzas electorales en general a nivel provincial y nacional no han dado resultado. Podríamos describir en Unión por la Patria por un lado, pero también nosotros en Alianza y en Cambiemos. Ganar elecciones no significa gobernabilidad. Entonces, me parece que los acuerdos electorales en este tiempo donde los liderazgos han sustituido a los partidos políticos, está claro que hay una sustitución de las estructuras políticas partidarias. Nosotros creemos que en una elección donde solamente va a ser de carácter seccional y local, los gobiernos municipales obviamente también van a ser plebiscitados, aunque fuera esto una elección legislativa. Y además me parece porque el radicalismo necesita de alguna manera volver a su esencia, ¿no? Yo no lo veo ni pasado de moda, como me ha dicho un colega tuyo, ni nostalgioso. Lo vemos, lo vemos, este es un tema que se ha charlado, y por supuesto que esto va a tener que ver con alguna asamblea partidaria,
con una decisión bastante más amplia de lo que pensemos algunos integrantes del gobierno, porque el comité tiene una centralidad en este tema. También porque la realidad local no hay, más allá de que pueda haber diálogo en el legislativo, no vemos posibilidades de un acuerdo con otros actores sociales que en algún momento estuvimos. Esta es la verdad, porque me parece que sería una cuota de hipocresía ir a una lista con algún sector del PRO. Digo, la relación del Ejecutivo y la relación inclusive en el Legislativo con el PRO es una relación distante, es una relación de confrontación. Por supuesto con la Libertad Avanza no nos une nada, y creo que no, digo, esto es una posición personal casi, pero no es de cualquier forma y a cualquier precio la política. No es solamente ganar o perder elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros este año no tenemos una convención nacional. Estas mesas que se han formado sustituyen a la convención nacional, que es el órgano del partido que habilita las alianzas electorales. No tenemos autoridades del Comité Provincia legitimadas, porque ha habido un empate técnico y ha habido una intervención de la justicia electoral. Entonces, en ese marco, el intendente lo que está planteando es que los 27 municipios que gobierna el radicalismo tengan autonomía en el orden local. Tampoco no es que nosotros pensemos que no hay que ir en alianzas o que no hay que ir en acuerdos en el orden electoral con algunos sectores que tengamos afinidad. Sí, pero bueno, frente a esta situación partidaria, me parece que hay un fortalecimiento de un partido político, que es el partido con mayor vigencia en Latinoamérica y que necesita de alguna manera reconstruirse. Nosotros ya vivimos esta etapa inicial. Mirá, esta es una etapa similar al post del arruismo. 2001, sí. Es muy similar. Yo la viví, yo fui funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa y viví el proceso del 2003. Lunghi es proceso de una figura que yo he definido como una confederación de partidos vecinales. El radicalismo, de alguna manera, al no tener una representatividad provincial fuerte o liderazgo y una representatividad nacional, se sostiene sobre los 485 municipios que gobiernan todo el país. Y en ese sentido el radicalismo tiene territorialidad. De hecho, gobierna 27 distritos en la provincia de Buenos Aires, más del 20%. Entonces, a mí me parece que este no es un tiempo donde vos tengas un manual de la política, un manual bipartidista, donde vos tengas escenarios previsibles. A mí, cuando lo escuchaba al presidente Macri, al expresidente Macri, plantear como argumento, bueno, nosotros hemos habilitado al gobierno para que los hemos acompañado con las leyes, los hemos acompañado con las iniciativas, hemos aportado gobernabilidad, y el presidente tiene respuestas de descalificación e inclusive invitación a integrantes del PRO, pero no al PRO como partido político. Yo digo, bueno, las reglas de juego de la política en principio se han roto, y vamos a decir, bueno, están pasadas de moda, y probablemente. Pero yo creo que como en todos los órdenes también hay un manual de buenas prácticas en la política. Que no sé, es difícil hacer alianza con alguien que dice que ponía la foto de Alfonsín en una figura inflable para descargar su ira o su agotamiento, su estrés, golpeando a quien para el radicalismo es una de las mayores representaciones en términos políticos. Pero además no es una cuestión solamente de este tiempo. Mirá, yo quiero recordar que en un momento Freddy Storani, en la época de Menem, dijo, yo no estoy de acuerdo con esta propuesta aunque tenga éxito. Y creo que fue una frase sabia, reconocida pasado el tiempo, pero quizás imprudente en su momento. Entonces, lo que yo estoy planteando es lo que está planteando el gobierno, parte del gobierno, lo que todavía no se ha debatido en el comité y se tiene que debatir en el comité.
porque me parece que es un tema que nosotros tenemos que darle organicidad, es, bueno, si hay acuerdos con quiénes, si hay acuerdos, qué cuestiones tenemos afinidad, si hay acuerdos, qué gobernabilidad tenemos de cara hacia el 2027, si hay acuerdos, qué afinidad tenemos en algunas cuestiones ideológicas o prioridades. Ahora, si durante las principales acciones impulsadas por el Ejecutivo, una parte del Legislativo ha votado absolutamente que no a todo, yo no creo que nosotros podamos hacer alianza. Y alianzas con el peronismo no vamos a hacer porque no las hicimos antes. Yo quiero recordar que cuando Julio Cobo pasó a formar parte de la fórmula de Cristina, el intendente Lunghi, reunión en la cual participé, un sector importante del nivel nacional del kirchnerismo propuso la transversalidad. Sí, el famoso intendente que me entusiasma. Exactamente, bueno, después eso fue, la reunión fue una semana antes, pero después el presidente en la inauguración de la movediza habla de este intendente que me entusiasma. Ahora el intendente le dice en su discurso, mire, los dos pertenecemos a partidos populares, los dos pertenecemos a partidos que tienen una historia en el país, que tienen responsabilidades de gobierno, pero nosotros no necesariamente porque en ese momento fuera el vicepresidente de la Nación, nosotros como radicalismo, como Unión Cívica Radical, tenemos que hacer acuerdos que son meramente electorales. Y fíjate lo que pasó después. Entonces, a mí me parece que sí, acuerdos de tipo político que tengan que ver con acciones que le den algún tipo de respuesta a los ciudadanos. Por ejemplo, hubo un acuerdo para la venta, ahora la subasta del predio de Santa Marina con Unión por la Patria. Sí, pero eso no significa que el gobierno se haga kirchnerista. A ver, Lunghi ha gobernado 16 años con el peronismo en la provincia y en la nación, y 4 años con el PRO. En los 21 años de gobierno, el radicalismo no tuvo un gobernador ni tuvo un presidente, y no se hizo kirchnerista, ni se hizo del PRO, o se hizo, digamos, o hubo un pase, sino que se han hecho acuerdos políticos en el orden local. Acuerdos políticos como en el caso de Santa Marina, que van a permitir una planta de hormigón, una planta de asfalto, que van a permitir infraestructura urbana. No es un acuerdo de electoral o un acuerdo de coincidencias que tienen algún tipo de suspicacia. Ahora, bueno, eso también es la política es el consenso, es el diálogo. Pero dicen, no, bueno, están unidos con el kirchnerismo. Y los que dicen que están unidos con el kirchnerismo no nos acompañan en ninguna de las iniciativas que tenemos. Ahí, bueno, evidentemente ustedes ahí, incluso los que están integrando hoy, o los que integraban ese bloque en su momento que se presentó como Juntos, estoy hablando, como bien decís vos, del PRO, y también entiendo lo que se conoce como el Ateneo o el nicolinismo. Sí. Ahí ustedes no hacen tabula rasa. No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de acuerdos, pero no hay ninguna posibilidad de acuerdos, no porque no haya posibilidad de diálogo hay, pero me parece que los hechos. Además, yo creo que no se han tenido comportamientos de oposición, se han tenido comportamientos de obstrucción. Lo planteo permanentemente, el opositor se opone pero propone. Cuando vos tenés una mirada obstruccionista, hay una oposición literal a todo lo que propongas, una mirada de no sé de qué se trata pero me opongo. Y de hecho pasaron muchas situaciones donde no terminaron en ninguna cuestión de fondo. Por ejemplo, la presunta incompatibilidad de la designación de funcionarios. No hubo una sola presentación al Tribunal de Cuentas, el organismo de control. No hubo una sola presentación al Tribunal de Cuentas. El periodismo tenía primero el pedido de informes que lo tenía el Ejecutivo. Y si vos creés que hay incompatibilidad de un funcionario, tenés organismos en el Estado que no están precisamente representados por integrantes de la Unión Cívica Radical, porque la mayoría lo tiene el partido que gobierna la provincia de Buenos Aires. Ahora, no se hizo ninguna presentación, y sin embargo hubo entre 5 y 6 cuestionamientos, que no tenían ninguna fortaleza, que no tenían volumen, que no tenían consistencia, que eran eminentemente mediáticos, y cuando se le pidió inclusive, porque venía un integrante del Tribunal de Cuentas a Tandil, recuerdo claramente un día viernes,
hacer una reunión con ese integrante y que se le presentaran los elementos que se tuvieran. No se hizo, no fue ningún concejal. Sí, recuerdo. Digo, es difícil pensar en construir así. No, me parece que es difícil pensar en construir así, y en ese sentido, bueno, no es sencillo. Nosotros sabemos que estamos frente a una elección compleja, sabemos que tenemos un escenario imprevisible, sabemos que además hay un vecino desencantado con la política. Digo, el 45% promedio no está asistiendo a votar. Esto no sucedió desde el 83 a la fecha nunca en el país. Tandil ha tenido una no asistencia de entre el 20 y el 22%, pero quiero dejar en claro que en las últimas 6 elecciones, 20.000 tandilenses no asistieron a votar. Y esto se pronostica que va a ser aún mayor. Bueno, es probable que sea aún más, es probable, veremos. Yo creo que eso debería ser parte de un acuerdo político de los candidatos y los partidos políticos de Tandil. Instar al vecino que participe, que se exprese, que es una posibilidad de manifestar su disenso, votando a otro partido político, pero participando. La no participación, además, yo creo que ya no es solamente un cuestionamiento a la política, es también un cuestionamiento al sistema. Bueno, entonces nosotros sabemos que estamos frente a un escenario de riesgo, complejo, imprevisible, incierto, desde lo partidario y también desde lo social y desde lo electoral. Pero bueno, se van tomando decisiones, entendiendo además que nuestros adversarios obviamente juega cada uno su partido, tiene cada uno sus expectativas, que en algún momento se presentarán listas, que comenzará la campaña y que a partir de ahí los vecinos de Tandil definirán los representantes del Consejo Deliberante. Mientras tanto, el intendente y su equipo de gobierno tiene que cotidianamente generar acciones que tiendan a la gobernabilidad. Y Tandil, con todas sus diferencias, es una ciudad que tiene gobernabilidad. Julio, la última con respecto a esta cuestión netamente política, y bueno, que hay que esperar, obviamente, como bien señalás vos, a la hora de definiciones, que obviamente usted también depende mucho de lo que se define arriba, para después, obviamente, tomar una postura, si será con colectora, boleta corta. Dependemos que se nos habilite, quiero decir, ¿no? Exacto, una cuestión en las expectativas, otra cosa después lo que se habilite. Desde esta mesa de contingencia, ¿no? Sí, está claro. Y mi pregunta era, salvando las enormes distancias, digamos, con lo que ocurrió en Cava, donde evidentemente el propio macrismo decidió desdoblar justamente para que no se nacionalice la campaña. Ingeniosamente o creativamente el gobierno nacional se encargó de nacionalizarla, y todo eso llevó al resultado, independientemente que seguramente también se habrá evaluado dentro del electorado que fue lo que tuvo que ver con la gestión. ¿Ustedes tienen algún escenario así también incierto, en el sentido que hasta aquí siempre Tandil se ha valorado lo que tiene que ver con la gestión por un lado, incluso siempre hubo corte de boleta y demás? Si en este cambio, en este nuevo clima, este nuevo humor social, entendés que en esta elección, independientemente que el propio gobernador también desdobló la elección en la provincia de Buenos Aires, volverá a prevalecer esto que ocurrió en Cava de nacionalizar la campaña, y puede llevar también sorpresas en los resultados electorales en lo que tiene que ver con lo que se acostumbraba acá en Tandil o en otros distritos de corte de boleta? Yo creo que es la elección probablemente más compleja desde el 2003 a la fecha, y más incierta, porque también hay un electorado que no se lo nota previsible, ¿no? Que obviamente hoy hay una figura predominante, que es la figura del presidente, que evidentemente hay una alta aceptación en Tandil. Nosotros hemos hecho alguna medición y está oscilando el 50%, algo más del 34% el gobernador, y el intendente tiene siempre una imagen positiva que ronda el 70%, pero que tenga esa imagen el intendente no quiere decir que los candidatos que representen al espacio de gobierno, digamos, primero, imagen no es intención de voto, y segundo, todos sabemos que la constitución del voto de Lunghi es muy particular y que no se transfiere. Es un escenario complejo. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar, de hacer una campaña, de intentar que las vecinas y los vecinos de Tandil acompañen un proyecto de gobierno que a nuestro entender le da previsibilidad. Por supuesto con aciertos, por supuesto también con errores, con cuestionamientos, como corresponde,
pero también siendo una ciudad de referencia. No se da en todos los distritos que en este tiempo haya un pedido de erradicación de empresas como se da en la ciudad, haya gestión asociada. A ver, no solamente la cuestión del centro oncológico con el municipio, también reformas en el hospital de otras empresas privadas, la erradicación de McDonald's en Tandil, creo que es una referencia, que es una ciudad, todas estas empresas hacen obviamente estudios de mercado previamente, hay pedidos de otras empresas para radicarse en Tandil. Bueno, la conflictividad social no está, hay una situación muchas veces de preocupación con el tema de la inseguridad, pero entendemos que se administra, tenemos complejidad con las cuestiones del tránsito, lo asumimos, estamos en el tema de reparación de calles permanentemente, las cuestiones de las motos ha sido un tema que también de preocupación y sobre ese tema seguimos trabajando. Nosotros vivimos en la ciudad, transitamos, los vecinos lo paran al intendente, le preguntan, van a verlo a su despacho. Esto no es un gobierno que después de 20 años esté en lejanía con la comunidad. Pero bueno, cada elección tiene su particularidad y para mí muchos van a decir, bueno, Julio dice siempre lo mismo antes de las elecciones. No, yo creo que esta es la elección más compleja y de mayor incertidumbre. Pero bueno, de eso se trata también la política, ¿no? Surfear en tiempos de bonanza es bastante más sencillo que en tiempos de complejidad. Y en los tiempos de complejidad, como diría en otro tiempo, y esa frase, en la cancha se ven los pingos. La última, ¿estás de acuerdo o están de acuerdo con las reelecciones indefinidas que parece ser por tratarse en el Senado provincial? Mira, yo creo que hay una ley que plantea que se votó de reelecciones indefinidas en lo legislativo y no en lo ejecutivo. Yo en lo personal creo que si la gente lo vota al candidato, esto no quiero profundizar tanto sobre este tema porque se va a asociar rápidamente a la figura de Lungi, esta posibilidad de este proyecto. Ahora, Lungi ha sido votado en 6 oportunidades. Tandil ha tenido 14 intendentes radicales y 5 intendentes del peronismo. El peronismo hace exactamente 38 años que no gana en la ciudad. Es decir, hay un sello radical en Tandil, no radical desde lo partidario. Estoy planteando radical desde las expectativas, desde los estilos de gobierno, desde las características. Hay un vecino tandilense, una vecina tandilense, que está dispuesta a que el radicalismo le enamore, a que la Unión Cívica Radical en esa previsibilidad, en esa transparencia. Este es un municipio que siempre está en los primeros 5 municipios de los 135 en la página de transparencia, y la verdad es que no se podría decir que el intendente en su 6º mandato, cuando uno lo mide, no tiene una imagen que muchos envidiarían en el segundo. Pero bueno, desconozco si se va a aprobar o no esa propuesta. Me parece que de haberse aprobado los legisladores deberían aprobarse también los intendentes, pero nosotros tenemos que pensar en lo que falta en 2025 y proyectar los 2 años hacia el 2027, donde entendemos el intendente Lungi es el intendente que más ha gobernado en tiempos democráticos y que creo que tiene ganado un lugar en el orden local, seguramente de referencia, no con algunos otros referentes de la ciudad. No tengo ninguna duda y lo veo en el respeto de cada día cuando camino a la calle. Julio Chiribetti, gracias por esta comunicación con el ECO. Un abrazo. Gracias a vos, Luciano. Muy gentil.